¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Una feliz y bendecida mañana para todos. Hoy es domingo 13 de junio y para hoy, para este encuentro dominical, hemos preparado este tema. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Muchas veces decimos, pero es que a mí Dios no me escucha. Quisiera escucharlo, pero no sé cómo, no puedo escucharlo. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Pues hoy estaremos hablando de 5 maneras diferentes en las cuales podemos escuchar la voz de Dios. Así que si le interesa el tema, acompáñenos en los siguientes minutos. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por usted, nos puede escribir al chat de YouTube, al chat de Facebook. Estamos a través de ambas plataformas. Escríbanos, díganos el por qué quiere que oremos, cuál es su petición. Mire, hay un buen grupo de personas que están leyendo sus peticiones, que oran por ustedes hoy y que oran en el transcurso de la semana. Además, recuerde que todos los días, de lunes a viernes, hacemos una transmisión en vivo por usted, donde oramos por usted y por su familia. Es un tiempo de oración a las 10 de la mañana, hora de Colombia, todos los días de lunes a viernes. Así que si usted quiere que alguien le acompañe en oración, sabe que a las 10 de la mañana de lunes a viernes nos encuentra. Pues después de esta invitación para que nos acompañe en nuestro tiempo de oración de lunes a viernes a las 10 de la mañana, permítame iniciar con el tema el día de hoy. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Mire, muchas veces decimos, es que a mí Dios no me habla. Quisiera escucharlo, quisiera escuchar a Dios, pero no puedo. Pues repito, vamos a hablar de eso en esta transmisión especial, de 5 maneras en las cuales podemos escuchar la voz de Dios. Vamos a hablar de estas 5 maneras y vamos a dejar las 2 más importantes para el final. Bueno, ¿cómo nos habla Dios? Para entrar de una vez en el tema, ¿cómo nos habla Dios? Mire, podemos escuchar la voz de Dios, número 1, por medio de las circunstancias, ¿sí? Podemos escuchar la voz de Dios por medio de las circunstancias. Mire, muchas veces surgen situaciones extrañas en nuestra vida y surgen esas situaciones porque Dios quiere llamar nuestra atención. Para escuchar a Dios en medio de las circunstancias, debemos tener muy afinados nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para poder descubrir qué es lo que hay detrás de cada situación que Dios nos permite vivir y qué es lo que Dios nos quiere decir. Por eso, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, cualquiera, siempre le preguntemos a Dios, Dios, ¿qué quiere decirme con esto o aquello que estoy viviendo? Permítame darle algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios le habló a muchos, por medio de las circunstancias. Y permítame hablar inicialmente de un hombre llamado Jonás. Es un profeta de Dios. Hay un libro en la Biblia que lleva su nombre. Es un libro muy corto de 4 capítulos. Pues resulta que Dios le había encomendado una misión al profeta Jonás. Y la misión que Dios le había encomendado a Jonás era la de ir y predicarles a unos pobladores de Nínive. Pero Jonás, la verdad, no quería a esa gente, no quería ir y predicarle a los de Nínive, porque él decía que esa gente era muy mala. Y Jonás pensaba que esa gente, en vez de tener la misericordia de Dios, lo que de verdad merecían era el castigo. Así que Jonás no quería para nada ir a predicarles, ir a hablarles del amor de Dios, ir a hablarles del arrepentimiento que debían tener, porque al contrario, él creía que ellos lo que merecían era el castigo. Así que Jonás, en vez de tomar un barco para ir a Nínive y cumplir con la misión que Dios le había encomendado, decidió tomar otro rumbo. Tomó un barco, sí, pero no se fue a Nínive, se fue a otro lugar llamado Tarsis. Es más, dice el libro de Jonás, repito, usted lo puede leer, son tan solo 4 capítulos, que Jonás decidió irse para Tarsis
para huir de la presencia de Dios. Eso dice Jonás en el capítulo 1, versículo número 3, que Jonás se fue para otro lugar, pero porque quería huir de la presencia de Dios, quería huir del llamado que Dios le estaba haciendo. Y resulta que estando en ese barco, lejos del propósito de Dios, lejos del plan de Dios, como muchas veces nos sucede a nosotros, dice el relato bíblico que se desató una fuerte tormenta en medio del mar. Dice que el barco parecía hundirse y todos empezaron a echar la mercancía al mar. Lo que decían era que el barco estaba muy pesado y querían ponerlo un poco más liviano para que pudiera el barco navegar en medio del mar turbulento. A pesar de todo lo que hacían, pero el mar no se calmaba. Hasta que Jonás decidió confesarles a los del barco lo que realmente había sucedido. Mire, repito, toda la historia, que es bien interesante, la puede leer en el libro de Jonás en la Biblia. Pero lo cierto es esto, mi amiga y mi amigo, y es que Jonás desobedeció al llamado de Dios. Dios le había dado una orden a Jonás y Jonás no cumplió esa orden. Jonás se apartó del propósito, del plan, del llamado que Dios le estaba haciendo y se había ido para otro lugar. Y allí en medio de ese barco, Dios usó una tormenta. Dios usó un momento difícil. Dios usó circunstancias contrarias para llamarle la atención a Jonás y hacerle volver al camino correcto. Ahora, Jonás leyó muy bien esa circunstancia. Por eso Jonás dice que mientras todos estaban preocupados por lo que le estaba pasando al barco y que estaban a punto de naufragar, dice la Biblia que Jonás estaba durmiendo, porque él sabía exactamente qué era lo que estaba pasando alrededor de esa situación. Y cuando ya lo buscan y le dicen, pero ¿qué haces, perezoso? ¿Por qué duermes? ¿No ves que nos estamos hundiendo? Y Jonás le dice, no, mire, el problema no es ese. El problema es que yo desobedecí a Dios, y les empieza a contar todo lo que había pasado. Repito, lo cierto es que Jonás leyó muy bien las circunstancias. Jonás leyó muy bien la situación y enmendó su error. Por supuesto, a la fuerza, pero lo hizo por encima de su voluntad, pero enmendó su error. ¿Qué hizo Dios para hacerlo volver al camino, para hacerlo volver al propósito? Utilizó una circunstancia difícil. Dios le habló a Jonás a través de una gran tormenta. Y Jonás pudo leer la situación y escuchar la voz de Dios allí. Y permítame darle otro ejemplo rápido. Hablemos del faraón. Aquel hombre que tenía al pueblo de Dios, a los hebreos esclavizados. Los hebreos claman a Dios y le dicen, Señor, líbranos de la esclavitud que estamos aquí en Egipto, líbranos. Y Dios, como lo decíamos hace 8 días, Dios levanta a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, ve a hablar con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Dile que lo deje ir, que los suelte a mi pueblo, que los deje libres. Y resulta que el Faraón no quiso. Dice la Biblia que antes los puso a trabajar más fuerte. Y frente a esa actitud equivocada del Faraón, Dios empezó a enviar plagas sobre todo el territorio de Egipto. Primero, el agua se convierte en sangre. Y frente a eso, le dice el faraón a Moisés, mira Moisés, estoy cansado de tomar agua, todo lo que tomo me sabe a sangre. Mira, estoy aburrido de esto, le dice el faraón a Moisés. Voy a dejar al pueblo que se vaya, lo voy a dejar libre. Y enseguida, pero por favor, pídele a tu Dios que la plaga termine. Y resulta que la plaga termina. Y cuando la plaga termina, cuando todo vuelve a estar tranquilo, el faraón se arrepiente de su promesa ante Dios, ante el pueblo y ante Moisés, torna su corazón duro y les impide salir. Entonces Dios, frente a esa actitud del faraón, envía otra plaga. Dios quería de una u otra manera hablarle al faraón, que él pudiera entender que se estaba metiendo con Dios, que estaba teniendo la actitud equivocada. Y sucedió lo mismo.
El faraón le hace una lectura a las circunstancias. Sabe que es Dios el que lo quiere hacer recapacitar. Y vuelve la misma película. Le dice el faraón a Moisés: Moisés, mira, estoy aburrido de tantas ranas. Ranas por un lado, ranas por el otro. Me voy a acostar y la cobija está llena de ranas. Voy a ducharme y la ducha está llena de ranas. Por toda parte hay ranas. Voy a almorzar y me saltan las ranas. Estoy aburrido de estas ranas. Mira, dile a tu pueblo, dile a tu Dios que me quite las ranas y yo dejo ir al pueblo. Y Moisés ora a Dios, habla con Dios, Dios les quita las ranas, y cuando ya Faraón estaba tranquilo otra vez, sin las ranas, vuelve a endurecer el corazón y le impide al pueblo salir de Egipto. Mire, muy parecido muchas veces a nosotros. ¿No le parece? Que Dios nos habla por medio de circunstancias difíciles. Que Dios nos habla a través de ciertos episodios que vivimos. Y frente a esos episodios que vivimos, le empezamos a prometer cosas a Dios y le decimos: Dios, sí, de verdad, perdóname, me había apartado de ti, pero hoy prometo volver, Señor. Dios, perdóname porque me había alejado de la familia, Señor, pero ahora prometo arreglar la situación. Señor, perdóname y ahora te prometo, Señor, esto y aquello. Y empieza Dios a hablarnos y a tratarnos por circunstancias difíciles. Nosotros le prometemos cosas a Dios, pero cuando todo pasa, cuando todo vuelve a la normalidad, nos olvidamos y volvemos a lo mismo de siempre. Muchas veces a todos nos pasa. Lo del faraón me ha pasado a mí, a todos nos pasa. Pues esto pasó con Faraón, plaga tras plaga. Pasó cuando el agua se convirtió en sangre, cuando llegaron las ranas, cuando llegaron los piojos, cuando llegaron las moscas, cuando llegó la peste del ganado, cuando llegaron las úlceras, cuando apareció el granizo, cuando llegaron las langostas y cuando todo se convirtió en tinieblas. Y el propósito de cada plaga que Dios envió a Egipto era buscar hacer recapacitar al faraón. Era la forma en la cual Dios le estaba hablando al faraón por medio de esas circunstancias. Pero escuche esto: el faraón no le dio la lectura correcta. El faraón no le dio la lectura correcta a las circunstancias difíciles. Hasta que vino lo más difícil. Y lo más difícil fue la muerte de los primogénitos. Usted conoce la historia, la ha leído o la ha visto en películas. Todos los primogénitos de los egipcios murieron. Y allí fue donde el faraón dijo: que se vayan. No los quiero tener aquí. Que se vayan. Mire, mi amiga y mi amigo, cada vez para el faraón las circunstancias eran más duras. ¿Y sabe por qué? Porque el faraón necesitaba ser tratado conforme a la dureza de su corazón. Si nosotros nos tornamos duros ante Dios, pues Dios tendrá que tratarnos más duro. No permitamos que nuestro corazón se endurezca como el faraón y que Dios tenga que tratarnos a través de circunstancias difíciles. Y siguiendo con la historia del faraón, lo cierto es que frente a esa situación, el faraón dio la orden para que el pueblo hebreo saliera de Egipto. Pero ¿sabe qué sucedió? Cuando ellos ya habían salido de Egipto, el faraón vuelve a endurecer su corazón y decide reunir a todo su ejército para atacarlos y volver por ellos. Toda esta historia la podrá leer usted en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Lo cierto es que cuando el faraón reunió todo su ejército para atacar al pueblo de Dios, se convirtió en el peor fracaso de los egipcios. El faraón y todo su ejército fue destruido. ¿Por qué razón? Porque Dios le habló de muchas maneras al faraón, pero él no pudo interpretar la voz de Dios en medio de esas circunstancias difíciles. Mire, Dios nos habla
por medio de las circunstancias, por medio de ciertos episodios, de muchas situaciones que usted y yo necesitamos vivir. Las circunstancias, mi amiga y mi amigo, hay que saberlas leer. Lo que usted y yo necesitamos en medio de esas circunstancias es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que quiere decirme en medio de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que quiere decirme? Jonás aprendió a leerlas, pero el faraón nunca las aprendió a leer. Y esa fue la causa de su pérdida. Mire, hay un ejemplo extraordinario de un hombre que leyó muy bien las circunstancias difíciles. Y ese hombre se llamó José. Una historia que relata el libro de Génesis. José, como lo hemos contado en devocionales y en transmisiones anteriores, fue vendido por sus hermanos. Y de allí en adelante José vivió tiempos muy difíciles. Pero ¿sabe algo? José sabía que en cada situación que estaba viviendo, la mano de Dios estaba allí para llevarlo al lugar que Dios lo quería tener. A tal punto que cuando tuvo sus hermanos al frente, después de muchos años, les dijo a esos hermanos que lo vendieron, a esos hermanos que lo quisieron matar muchos años atrás, los vio, los tuvo al frente y les dijo, mire, ustedes quisieron hacerme daño. Ustedes quisieron destruirme, ustedes quisieron matarme, ustedes lo que querían era acabar conmigo. Pero ¿sabe algo? Le dijo a sus hermanos, Dios todo lo usó para bien. Dios todo lo usó para bien. José, en medio de cada situación difícil, podía leer lo siguiente, Dios me está llevando al lugar que Él me quiere tener. Y cuando tuvo sus hermanos al frente, la oportunidad para vengarse, para desquitarse de ellos, les dijo, Dios todo lo usó para bien. Mire, mi amiga y mi amigo, en ocasiones nos sobrevienen pruebas, circunstancias tan difíciles que no quisiéramos aceptar. Pero quiero que sepa esto el día de hoy. Muchas veces no nos damos cuenta que ese es el medio que Dios está utilizando para formarnos, que ese es el medio que Dios está utilizando para llevarnos al camino correcto, que ese es el medio que Dios está utilizando para que volvamos a su propósito. Dios usa las situaciones difíciles, las circunstancias, para que usted y yo escuchemos su voz y a la vez para llamar nuestra atención hacia Él. Lo cierto es que Dios, mi amiga y mi amigo, tiene que hacer muchas veces constantes correcciones en nuestra vida. Y una forma en la que lo hace, una forma en la cual nos corrige, es a través de las circunstancias que se presentan en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Tener nuestros sentidos espirituales bien atentos para que frente a esas circunstancias, para que frente a esos episodios que muchas veces vivimos, le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? Mire, esa es la primera manera en la cual podemos escuchar la voz de Dios, por medio de las circunstancias. Y esta es la segunda. Podemos escuchar la voz de Dios por medio de la conciencia. Estamos hablando hoy de cómo escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios por medio de la conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? Pues la conciencia es nada más y nada menos que un regalo de Dios para todos los seres humanos. Y ese regalo de Dios llamado conciencia actúa como consejero en nuestras vidas. Es como la otra voz que hay dentro de nosotros. ¿Y sabe algo? Dios usa esa otra voz, la conciencia, para que usted y yo, escuche esto, captemos la voluntad de Dios. Dios usa la conciencia para que usted y yo sintamos la presencia de Dios. Pero sobre todo, para guiarnos a actuar y vivir como Dios quiere que vivamos.
como dice su palabra. Mire, mi amiga y mi amigo, en otras palabras, la conciencia es el lugar que Dios usa para susurrarnos al oído. La conciencia es el lugar que Dios usa para susurrarnos al oído. Mire, el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Y nos habla a través de nuestra conciencia para ayudarnos a tomar decisiones correctas. Para decirnos, cuídate, que eso que vas a hacer no está bien, no es correcto, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Le ha pasado? Que usted va a hacer algo y usted siente esa voz interna diciéndole, eso que vas a hacer no es correcto, lo vas a hacer, pero eso no está bien. Hay algo por allí que nos avisa, que nos dice. Mire, es nada más y nada menos que Dios, el Espíritu Santo de Dios, usando nuestra conciencia para hablarnos. Ahora, cuando somos tentados, es el mismo Espíritu de Dios quien nos advierte y que nos empuja a hacer lo correcto usando algo que se llama conciencia. Permítame darle algunos ejemplos bíblicos para poder tener esto como una base firme. Génesis capítulo 3, verso 6 nos habla de Adán y Eva. Ellos pecaron y cuando Adán y Eva pecaron, su conciencia fue remordida. Mire lo que pasó. Dice la Biblia que Eva tomó el fruto y comió, y luego se lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice que en ese momento, después de pecar, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice la Biblia que entonces después cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y luego de eso se escuchó la voz del Señor. Dios empezó a pasear por el huerto como lo hacía siempre. Pero el hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban escondidos de la presencia del Señor. Estaban allí en medio de los árboles del huerto. Estaban escondidos. Y Dios llama a Adán y a Eva y les dice, oye Adán, ¿dónde estás? Y Adán le respondió, Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué salió a esconderse? Porque su conciencia le estaba diciendo que algo no estaba bien. En Génesis capítulo 42, verso 21, nos habla de los hermanos de José. Esos hermanos de José que lo vendieron, que querían hacerle daño, que querían matarlo. Ahora están frente a frente con José. Ya José no era fácil de manipular. Ya José se había convertido en el segundo después del faraón. Y cuando sus hermanos están frente a él, se dicen el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por esa razón ha venido sobre nosotros toda esta angustia. Eso dijeron los hermanos de José. La conciencia les estaba recordando que habían hecho algo malo, algo perverso. En Mateo capítulo 26 vemos al apóstol Pedro. Después de pecar, después de negar a Jesús, se acordó de las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dijo, oye Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y ya lo había negado, ya se había dado cuenta que había cometido un error. Y dice que Pedro salió corriendo y lloró amargamente. Eso lo relata Marcos 14:72 y Lucas 22. ¿Qué hizo que Pedro saliera corriendo de ese lugar y que llorara amargamente? Su conciencia. Dios le habló a través de su conciencia y le dijo a Pedro, Pedro, algo estuvo mal. Así como muchas veces nos habla a nosotros y nos dice, mire, algo está mal. Esto que va a hacer está mal. Corrija el camino por donde va. Y podríamos seguir hablando de muchísimos ejemplos. En Mateo 27 nos habla de Judas.
En Juan capítulo número 8 nos habla de los hombres que fueron y llevaron una mujer adúltera ante Jesús. Y luego Jesús le dijo, mire, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y ninguno fue capaz, todos salieron y se fueron. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia les decía a ellos que no tenían ninguna autoridad para lanzar piedras contra aquella mujer. Dios nos habla, mi amiga y mi amigo, a través de la conciencia. Préstele atención a eso. Cuando usted va a hacer algo que no está bien, el Espíritu Santo de Dios le habla a través de su conciencia. Préstele atención. Cuando usted ha fallado, el Espíritu de Dios le llama al arrepentimiento a través de la conciencia. Préstele atención. Ahora, ¿sabe cuál es el detalle para tener en cuenta frente a esta forma en la cual Dios nos habla? Que la conciencia se puede contaminar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice que usted y yo debemos tener una buena conciencia. Y Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5, también dice lo mismo, que debemos tener buena conciencia. Ahora, si nos habla de tener buena conciencia, es porque hay una mala conciencia. Es decir, que la conciencia, ese regalo maravilloso que Dios puso en nosotros para conectarnos con Él, se puede dañar, se puede contaminar. Mire, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, verso número 2, nos invita a tener cuidado para que la conciencia no se cauterice. Eso le dice Pablo a Timoteo. Oye, Timoteo, ten cuidado para que la conciencia no se cauterice. Ten conciencia, porque hay muchos que andan por allí hablando con su conciencia cauterizada. Hay muchos por allí haciendo daño y tienen su conciencia quemada. Eso es tener la conciencia cauterizada, tener la conciencia quemada. Y cuando la conciencia se quema, pues la conciencia deja de funcionar correctamente. Y la conciencia empieza a perder la sensibilidad hacia Dios. ¿Y por qué pierde la sensibilidad hacia Dios? Porque la conciencia se quema. Yo quiero que se imagine por unos momentos una alarma. Se entraron unos ladrones a un sitio o intentaron hurtar un sitio y la alarma se empezó a prender y se empieza a prender. Pasan 10 minutos pero nadie le presta atención a la alarma. Pasa 1 hora y no viene el dueño a desconectar la alarma. Pasan 2 horas, 3 horas, pasa todo el día y la alarma no se desconecta. Pero allí está sonando, diciendo que hay algo peligroso, que están intentando entrarse a robar, que quieren hurtar, que quieren hacer daño al sitio. La alarma empieza a sonar, está avisando que algo no está bien, pero nadie le presta atención a la alarma. Pasan las horas, hasta que la alarma se funde, se quema y deja de sonar. Pues mire, esa alarma que usted y yo tenemos, llamada conciencia, se puede quemar. ¿Y sabe por qué se puede quemar? Porque el Espíritu Santo de Dios muchas veces nos habla a través de ella. Y nos dice, mira, esto que vas a hacer no está bien. Pero a pesar de ese llamado del Espíritu Santo de Dios a través de la conciencia, no le hacemos caso, no le prestamos atención y hacemos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos agrada. Y nos importa cero lo que dice el Espíritu Santo de Dios por medio de la conciencia. Luego le fallamos a Dios y la conciencia empieza otra vez a decirnos, Dios a través de la conciencia, oye, fallaste a Dios, arrepiéntete, mejora la situación, arréglate con Dios, porque por donde vas no está bien. Y nosotros mandamos a callar a la conciencia. No te voy a escuchar. Sigue sonando, pero no te voy a escuchar. Entonces la alarma espiritual en nuestra vida, o esa alarma llamada conciencia, nos avisa, pero no le prestamos atención, hasta que nuestras actitudes equivocadas son tantas que acallan la voz de la conciencia o callan la voz de la conciencia.
Y aunque el Espíritu Santo de Dios quiere usar la conciencia para hablarnos, para decirnos, mira, arrepiéntete, arregla la situación, por donde vas no está bien, nosotros no la escuchamos porque nuestra conciencia está cauterizada, porque nuestra conciencia se quemó. Por eso, mi amiga y mi amigo, es clave que cuando Dios nos hable por medio de la conciencia, nos arreglemos rápidamente, nos arreglemos inmediatamente con Él, antes que la conciencia se cauterice. Mire, hay un ejemplo bíblico, pero bien interesante, y es la de los hijos del sacerdote Elí. Resulta que Elí era un sacerdote de Dios y sus hijos también servían en el templo. Pero los hijos del sacerdote Elí empezaron a pecar y pecaban con mujeres a las puertas del templo. A ellos, a los hijos del sacerdote, no les importaba pecar y servirle a Dios. No les importaba. Y Dios les habló muchas veces, pero ellos no prestaron atención. Dios le habló muchas veces a Elí frente a la situación de sus hijos, pero Elí nunca hizo nada para enfrentar a sus hijos. Elí fue permisivo frente a esa situación. Y con el tiempo, Dios le mandó a decir a Elí con Samuel lo siguiente. Le dijo, mira, sacerdote, tus hijos van a morir y tú también vas a morir por causa de tus hijos. ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Elí? Cometieron errores, Dios les habló, cerraron sus oídos, su conciencia se cauterizó y esa fue la perdición de sus vidas. Permítame, entro con la tercera manera, y voy a ir en esta muy rápido, la tercera manera en la cual Dios nos habla. Dios nos habla o escuchamos la voz de Dios por medio de consejeros, por hombres y mujeres de Dios. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 11, verso 14? Dice que donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Que donde no hay buen consejo, el pueblo perece. Pero también dice que en la abundancia de consejeros está la victoria. Y mire, podríamos hablar de muchos ejemplos de hombres y mujeres que buscaron guía por medio de consejeros. Podríamos hablar de hombres y mujeres de Dios que hicieron esto, que aconsejaron a otros, que guiaron a otros, y también de hombres y mujeres de Dios que buscaron la guía y el consejo de hombres de fe. Así que Dios nos puede hablar a través de otras personas, a través de consejeros. Mire, cuando escuchamos un mensaje de algún predicador, de alguien, Dios nos puede hablar por ese medio. Y eso hay que tenerlo claro. Dios nos puede hablar a través de personas, a través de consejeros, a través de hombres y mujeres de fe. Pero ¿sabe qué es lo delicado de este asunto? Y esto hay que aclararlo, que hay lobos que se disfrazan de ovejas. Que hay personas que lo que quieren es dañar a los demás. Además, la Biblia, recuerde que nos advierte que en los postreros tiempos se van a levantar falsos maestros, que en los postreros tiempos se levantarán muchos hablando en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, pero que van a estar muy lejos de Él. Así que hay que saber, escucha esto, hay que saber a qué tipo de personas buscamos para pedirle orientación. También es importante tener claro qué tipo de palabra es la que estamos consumiendo. Porque nos ponemos a escuchar todo mensaje habido y por haber y podemos estar escuchando palabra incorrecta. Sí, claro, Dios nos habla a través de hombres y mujeres de fe. Pero debemos estar atentos a qué tipo de palabra le estamos prestando atención. Debemos estar atentos a qué tipo de persona le estamos pidiendo consejo. Porque mire, hay muchos que se levantan solo a hacer negocios con la fe. Y debemos estar atentos a eso, a no dejarnos engañar por los demás. Entonces, eso es lo delicado de este punto, que podríamos ser fácilmente engañados. No quiere decir que no vamos a pedir consejo, que no vamos a escuchar una palabra de fe, de esperanza, de hombres de Dios, de hombres de fe.
pero debemos estar atentos de quién escuchamos. Ahora, lo segundo delicado de esto, de esta tercera manera de escuchar la voz de Dios, es que podríamos empezar a tener dependencias humanas. Esto es muy delicado. Y dejamos de buscar a Dios, dejamos de pedirle la guía a Dios para hacerla más fácil. ¿Y sabe cuál es la más fácil? Pedir consejo. Hay personas que llegan a decir, mire, por favor, necesito que me dé un consejo frente a esto o aquello. Y ya oró y ya habló con Dios frente a eso. No, la verdad no, yo vengo a que usted me dé una palabra. Es la más fácil. Y empezamos a depender de otros como un bebé, todo el tiempo tomando leche, y olvidamos depender de Dios. Eso es lo delicado, que empezamos a depender de los seres humanos y olvidamos acercarnos a Dios y decirle, Dios, por favor, háblame, dime algo, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Mira, estoy pasando una situación difícil en mi vida. Señor, dime cuál es el camino a seguir. Es lo que Dios quiere también, pero no buscar el camino más fácil. Y el camino más fácil es pedir un consejo y no buscar a Dios en oración para que Dios nos guíe. Y esto es delicado, porque empezamos, repito, a depender de seres humanos para cualquier tipo de decisiones. Y qué peligroso sería si nos topamos con guías manipuladores, que los hay. Mire, hay famosos líderes espirituales a los cuales hay que pedirles permiso hasta para salir de vacaciones con la familia, porque quieren manipular a la gente, quieren crear dependencia a la gente de ellos. Y Dios no quiere eso. Por supuesto, Dios nos habla a través de consejeros, de hombres y mujeres de fe. Dios nos habla a través de pastores, de ministros, de hombres y mujeres de fe, pero no podemos tener dependencia del ser humano. Mire, el consejero por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 16, verso 13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. El Espíritu nos guía a toda la verdad. Y escuche esta cuarta manera en la cual Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Y podríamos decir que esta es la más importante manera y la más segura en la cual Dios nos habla, a través de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice Timoteo. Y escuche también lo que dice Isaías capítulo 55, verso 11. Dice que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, que es, mire, es esta palabra, dice Isaías 55, 11, que la palabra de Dios, esta palabra, no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere en cada corazón. Y esta palabra que es lanzada será prosperada en aquello para cual Dios la envía. Mire, mi amiga y mi amigo, la Biblia, esta palabra, registra nada más y nada menos que las palabras de Dios para nosotros. Aquí está registrada la palabra de Dios para usted y para mí. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos saber para recibir salvación, para recibir perdón de pecados, para recibir paz interior, para recibir vida eterna y para vivir, para caminar con Dios, para llevar nuestra vida cristiana. Mire, mi amiga y mi amigo, la palabra de Dios, esta palabra es el medio más seguro para que usted y yo escuchemos la voz de Dios. Ahora, las tres anteriores, las tres que hablábamos anteriormente, deben someterse a esta palabra. Las tres que mencionamos deben ceñirse a esta palabra. Escuche esto.
para que usted y yo podamos escuchar la voz de Dios por medio de las circunstancias, debemos tener nuestros sentidos espirituales preparados. ¿Y cómo preparo mis sentidos espirituales? Por medio de la palabra, alimentándome de la palabra. Ahora, para que Dios me hable por medio de la conciencia, debo tener una buena conciencia. ¿Y cómo hago para tener una buena conciencia e impedir que mi conciencia se cauterice? Pues por medio de esta palabra de Dios. Y cualquier consejo que reciba de alguna persona, cualquier palabra que reciba de algún ministro, de algún pastor, alguna grabación, algún devocional, lo que yo escuche, cualquier mensaje, debe ceñirse, basarse a esta palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, escuche esto, es la fuente más segura, la fuente más confiable para escuchar a Dios. Pero no es la palabra de Dios leída como un simple libro de literatura, porque aquí encontramos historias, encontramos cosas muy bonitas, y podríamos leer la palabra de Dios como un libro cualquiera, como un libro, como una joya literaria. Pero no se trata de leerlo así, se trata de leerlo como la palabra de Dios que es. Se trata de leerla con el corazón abierto, pidiéndole al Espíritu Santo, quien fue que la inspiró, que nos revele, que nos muestre, que nos enseñe lo que aquí está escrito. Mire, el único libro que todos podemos leer, escuche esto, el único libro que todos podemos leer siempre con el autor a nuestro lado, se llama la Biblia. Y el autor se llama el Espíritu Santo de Dios. Y ese autor está a nuestro lado, dispuesto a enseñarnos todo lo que Él inspiró, todo lo que Él mandó a escribir. Así que no es leerla como un libro cualquiera. Es leerla como la palabra de Dios, como la palabra viva. Pero no es simplemente leerla. Es meditarla. ¿Y meditar qué es? Meditar es pensar, meditar es reflexionar, meditar es apartar un tiempo con ella, con la palabra de Dios para reflexionar y decirle a Dios, Dios, mira, escuché el devocional hoy y corroboré lo que me decían allí con esta palabra. Yo quiero que me digas, Dios, ¿qué me quieres enseñar hoy? Señor, no solo lo voy a escuchar, hoy quiero decirte qué me quieres enseñar hoy. Usted leyó una porción de las Escrituras y luego empezó a meditar y a decir, Señor, mira, acabo de leer esto. Espíritu Santo de Dios, guíame, ¿qué me quieres enseñar hoy con esta palabra? Eso se llama reflexionar, eso se llama meditar. Es pasar tiempo pensando en esa palabra que escuchamos, que leímos, y hacerla vida en nosotros. ¿Quiere, mi amiga y mi amigo, conocer cuál es la voluntad de Dios para usted? Entonces lea y medite las Sagradas Escrituras, porque aquí está la palabra de Dios, la fuente más confiable a través de la cual Dios nos habla. Y permítame cerrar con esta quinta manera en la cual escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Escuchamos la voz de Dios a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de esas experiencias personales con el Espíritu Santo de Dios, como las que vivió Pablo. Mire, Pablo tenía intimidad con Dios. Pablo tenía intimidad con el Espíritu Santo. Pablo se relacionaba con Dios. A tal punto que él una vez dijo que fue arrebatado y subió hasta el tercer cielo. Y él decía, la verdad no sé si fue en espíritu, si fue en cuerpo, no sabría decirles cómo fue. Pero lo cierto es que Dios me llevó hasta el tercer cielo. Una muy buena relación tenía Pablo con Dios. Mire, su relación con Dios y su intimidad era tal que en cierta ocasión Pablo pensaba ir a un lugar y el Espíritu Santo le dijo que no fuera a ese lugar, se lo impidió. Esto lo relata Hechos 16:6. Y en otra ocasión estaba Pablo en alta mar en medio de un barco y allí en medio del mar se desata una fuerte tempestad. El barco parecía hundirse,
parecía que iban a naufragar. Y se le apareció un ángel a Pablo. Y Dios envió un ángel hasta donde Pablo para fortalecer a Pablo. Y le dijo a Pablo que no tuviera temor. Y le dio una palabra para él y para todos los que estaban en la embarcación. Pero todas esas experiencias de Pablo eran nada más y nada menos que el resultado de su intimidad con Dios. Escuche esto que le voy a decir. Hay varios tipos de relaciones que podemos tener. Le voy a hablar rápidamente de 5 tipos de relaciones. Hay una relación nivel 1 y es a la que yo le llamo la básica, donde saludamos, solo saludamos, y eso lo hacemos con todos. Usted va por la calle trotando y alguien le saluda y le dice: vecino, muy buenos días. Usted le dice: buenos días, vecino. Usted entró al conjunto, entró a su empresa y el portero le dice: don Rodrigo, muy buenos días. Y yo le respondo: ¿qué tal, Ágreda? Muy buenos días. ¿Y qué tal, José Luis? Muy buenos días. Es un saludo básico. Los que tenemos con todos es el primer tipo de relación. Hay un segundo tipo de relación que tenemos, que es el saludo con los más conocidos. No solo los saludamos, sino que también le comentamos ciertas cosas. Y este tipo de relación se da mucho en ciertos niveles, en la universidad, se da en el trabajo. Hay personas con las cuales le comentamos ciertas cosas, o con ciertos vecinos. Usted sale, está su vecino del lado y le dice: hola, don Pedro, ¿cómo está? ¿Qué tal el día hoy? Entonces don Pedro le dice: muy bien. ¿Y usted escuchó esta noticia anoche? Y usted le dice: sí, mira, la escuché. Y empiezan a dialogar frente a ciertas situaciones. Es un nivel 2 de relación, donde conocemos a alguien, le saludamos y le comentamos ciertas cosas. Pero hay un nivel 3 de relación, y es el que tenemos con las personas un tanto más cercanas, donde le contamos a los demás nuestras cosas. No todo, pero le contamos ciertas cosas, con límites, pero le contamos ciertas cosas. Nos dicen: mira, pero te veo como flaquito, ¿qué estás haciendo? ¿Estás enfermo? No, mira, es que estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo esto, y le empezamos a contar ciertas cosas. ¿Y cómo es tu alimentación? No, mira, estoy haciendo esto y haciendo lo otro. Este nivel 3 que nos permite contarle ciertas cosas, pero con ciertos límites. Ahora, y allí, en ese nivel 3, ya donde empezamos a relacionarnos como tal, hay un cuarto nivel de relación al cual le he llamado de confianza, donde expresamos lo que sentimos, donde expresamos nuestras emociones. Y la verdad, eso no lo hacemos con todo el mundo. Que usted está de pronto en su trabajo y lloró por algo, recibió una noticia y su corazón se quebró y empezó a llorar. Y los demás le preguntan: ¿qué te pasa? Y tranquilo, no pasa nada. Porque no hay ese nivel de confianza, hasta que de pronto usted se acuerda que por allí hay una persona con la cual usted tiene confianza. Una persona que usted sabe que le va a entender, y usted se acerca y le dice: hola, ¿cómo estás? Y el otro le pregunta: ¿qué tienes? No, mira, me pasó esto, me pasó aquello. Y el otro le da una palabra, le da un consejo. Y usted tiene la confianza de expresarle sus sentimientos, sus emociones. Y repito, eso no lo hacemos con todo el mundo. Ese es el cuarto nivel de relación que podemos tener. Y hay un quinto y último nivel de relación, al cual le llamo nivel de intimidad. Y ese nivel de intimidad es el que resulta entre esposos, entre parejas que se aman el uno al otro, donde hay transparencia, donde hay confianza total, donde no hay secretos, donde no hay barreras. Es lo que se supone en un matrimonio, ¿no? Donde la escucho y donde ella me escucha, donde me duele lo que le suceda a ella, donde no quiero hacer nada que le haga daño a ella, donde compartimos todos los días, donde hacemos planes juntos. Y si por alguna razón le he ofendido en algo,
me importa y voy y la busco, no le doy larga a eso, sino que la busco y le digo, amor, mira, de verdad perdóname, te fallé, te hablé mal, perdóname, no quiero que estemos mal, arreglémonos por favor. Donde veo que si ella se molesta conmigo, me duele y trato de arreglar la situación. Mire, este tipo de relación de intimidad es tan fuerte. Nos llegamos a conocer tanto que un solo gesto basta para saber qué es lo que la otra persona me quiere decir. Eso pasa entre las parejas, eso pasa entre esposos después de mucho tiempo. Un solo gesto y ya sé lo que la otra persona me quiere decir. ¿Y sabe algo? Este es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿qué tipo de relación tiene usted con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tipo de relación tiene con Dios hoy? Mire, si llegamos usted y yo a ese nivel de relación, de intimidad con Dios, Él nos va a hablar de una manera única. Él nos va a hablar de una manera especial, de una manera personal. Pero quiero que sepa esto, para no confundir esa manera especial en la cual Dios nos habla con simples emociones. Todo lo que usted experimente tiene que estar acorde con esta palabra, porque esta palabra es la fuente más confiable, porque esta palabra, la palabra de Dios, es el filtro frente a cualquier otra manera de escuchar la voz de Dios. 5 maneras de escuchar la voz de Dios ha sido nuestro tema de hoy. Mire, podemos escuchar la voz de Dios por consejeros, por medio de hombres y mujeres de fe, pero hay que tener cuidado de no ser engañados. Todo lo que nos digan, filtrémoslo con la palabra. Número 2, Dios nos habla por medio de la conciencia. Pero hay que tener cuidado porque la conciencia se puede cauterizar y se cauteriza cuando Dios nos habla y nosotros no le obedecemos. Número 3, Dios nos habla por medio de las circunstancias. Pero hay que saber leer esos momentos y preguntarle siempre a Dios, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto o aquello que estoy viviendo? 4, Dios me habla por medio de mi intimidad con Él, con su Espíritu Santo. Él me hablará de manera personal. Pero repito, para no confundirla con emociones, con solo emociones. Eso que siento debe pasar por el filtro de la 5ª manera en la cual Dios me habla. Y es la manera más fiel y más exacta de escuchar a Dios. Y es su palabra. Todo debe estar basado por esta palabra. Pero no es la palabra leída como un libro de literatura. Es la palabra que se medita y que se impregna en nuestro corazón. Y permítame, mi amiga y mi amigo, cerrar con este texto bíblico. Hebreos capítulo 3, verso 15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Quiero invitarle para que oremos juntos a Dios. Allí donde está, le invito para que cierre sus ojos si desea hacerlo y dígale al Señor, Señor, gracias, porque hay maneras en las cuales tú me hablas. Ayúdame, Señor, a tener mis sentidos ejercitados. Dígale, Señor, ayúdame a tener mis oídos bien despiertos para escuchar tu voz. Señor, sé que me habla muchas veces a través de circunstancias y de momentos difíciles. Sé que tú utilizas ciertas circunstancias para hacerme volver por el buen camino. Dígale, Señor, hoy te pido perdón. Dígale, Jesús, hoy reconozco que entregaste tu vida en la cruz, que derramaste tu sangre para perdonar mi pecado.
Dígale, hoy Cristo Jesús, abro mi corazón a ti. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Dígale, gracias por reconciliarme con el Padre, por darme una nueva vida contigo. Dígale, Espíritu Santo de Dios, gracias por llegar a mi vida. Gracias porque a partir de hoy tú me guiarás a toda la verdad. Dígale, Espíritu Santo de Dios, quiero conocerte. Dígale, Señor, ayúdame a sacar tiempo de calidad para meditar en tu palabra. Dígale, Señor, ayúdame para estar atento cuando tú me hables a través de la conciencia. Pero ayúdame, Señor, también para tomar los correctivos a tiempo, porque no quiero que mi conciencia se cauterice. Ore a Dios. Comprométase con Dios y hable con Dios. Y dígale, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, hoy me uno a miles y miles de amigos a través de esta transmisión. Señor, primero para honrarte, para bendecirte, para darte gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias por lo que nos has enseñado hoy a través de tu palabra. Señor, hoy queremos hacer una oración especial por aquellos que están viviendo momentos difíciles. Fortalécelos en la fe, pero sobre todo que sus sentidos espirituales sean abiertos para que puedan escuchar tu voz en medio de esa situación. Señor, gracias, porque sabemos que tu mano está allí, en medio de aquellos que están enfermos, en medio de aquellos que están pasando situaciones económicas difíciles, en medio de aquellos que tienen sus emociones afectadas, aquellos que tienen su corazón roto y su corazón dolido. Allí está tu mano para sanar, para restaurar, para proveer, para levantar, Dios. Oramos por cada amigo, cada amiga que nos ha enviado su mensaje, que nos ha escrito, nos ha enviado alguna petición de oración. Oramos por ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos en este tiempo, en esta transmisión dominical. Recuerde que todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, nos estamos reuniendo para orar juntos a Dios en vivo a través de nuestro canal de YouTube, 10 de la mañana hora de Colombia. Hoy tenemos un devocional que se llama así: 3 frases poderosas de Jesús. Así se llama el devocional de hoy. 3 frases poderosas de Jesús. No se lo pierda, compártalo. Estoy seguro que esas frases serán de bendición para usted y para su familia. Un devocional corto pero poderoso. Todos los domingos nos extendemos a las 10 de la mañana porque traemos un tema mucho más amplio. Rápidamente les cuento. Este 2, 3 y 4 de julio estaremos en la Virginia. Gracias a todas las personas que nos regalaron cobijas, ropa. Vamos a llevar todo esto que hemos recogido a la Virginia el 2, 3 y 4 de julio. Estaremos haciendo ¿qué? Vamos a reunir familias. A esas familias que fueron damnificadas por la inundación de la Virginia, le vamos a llevar artículos de primera necesidad. Le vamos a llevar las ayudas económicas, pero sobre todo le vamos a llevar el regalo más grande. Y es el mensaje de fe y de esperanza en Dios. Vamos a llevarles un mensaje esperanzador. Vamos a repartir Biblias, Nuevos Testamentos. Vamos a hacer algo bien bonito este 2, 3 y 4 de julio. Para que ustedes sepan la fecha. Gracias a todas las personas que se han unido a esta actividad. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse. Recuerde que si desea saber más de nosotros, visita nuestra página web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Allí encuentra los enlaces de todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram. Allí estamos. Y puede visitar nuestra página web. Visítenos, que allí va a encontrar, repito, todos los enlaces. Ahora sí, me voy. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Gracias por hacer parte de esta gran familia.